Shalom. Nuevamente nos encontramos desde la ciudad de Jerusalén para compartir una clase más de Torah, B'ezrat Ishmaya, con el permiso del cielo. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos en medio de la fiesta de Hanukkah, por lo cual queremos dar un mensaje al respecto. Algo que es importante aclarar es que tenemos de la Torah 613 mitzvot. Y esos 613 mitzvot, los sabios de nuestro pueblo, los rabinos de la Anshe Knesset Gedolah, la gran asamblea, la que refundó, reconstruyó, la que reunió Ezra, el escriba, Ezra Sofer, que era un sacerdote, con Nehemías, que era levita, con Zorobabel, que era descendiente de la familia de David, y con los que en ese momento eran todavía los Nevi'im, que quedaban después del exilio, Haggai, Zaharia y otros más, Mordejai, Mardoqueo y Shimon HaTzadik. Habíamos hablado de ellos en alguna ocasión, que Ezra, bajo la premisa o bajo la circunstancia que salía de la norma, el hecho de que habían ido al exilio y regresado, Ezra se da cuenta que tiene que reconstruir el Sanedrín, que fueron los 70 ancianos que juzgaban al pueblo de Israel. Y en vez de juntar 70 ancianos, él junta 120 ancianos. Estos 120 ancianos ven la necesidad, a lo largo del tiempo, de hacer ciertos decretos. Y también aumentan 7 mitzvot en diferentes tiempos. En realidad, conjunta 6, y la séptima la vamos a ver. Aumentan 7 a las 613 mitzvot que hay en la Torah. Las mitzvot que ellos aumentan es la mitzvah del Eruv, la mitzvah de Netilat Yadayim, las bendiciones, las berajot, el alel, que es la alabanza que hacemos en las fiestas, la lectura de la Megilá de Esther, las luces de Shabbat, las velas de Shabbat, y la última son las luces de Hanukkah. Estas 6 primeras son decretadas por la gran asamblea de Ezra, a excepción de la de Hanukkah, que va a ser en su momento, 200 años después de que Ezra reconstruye o retoma o reúne lo que es el Sanedrín, que en este momento se le llama la gran asamblea porque en vez de ser de 70, es de 120 ancianos. Al ellos regresar a la tierra de Israel, se dan cuenta de que las condiciones que hay en la tierra son muy fuertes. Dicen, salimos al exilio porque había idolatría. Entonces ahora nosotros, que somos los jueces de la tierra, vamos a decretar en la tierra que vamos a anular la fuerza de la idolatría. El Yetzer Hara de la idolatría la vamos a anular. Dicen, ¿por qué? Porque ahora no tenemos la Shejinah. Y si no hay Shejinah, tenemos que bajar bajo el nivel de la Kedusha, de la santidad en el mundo. Y al bajar esta tenemos que equilibrar lo que hay en el mundo. Entonces vamos a desterrar, a eliminar la fuerza de la idolatría. Al eliminar la fuerza de la idolatría, también se elimina todo vestigio de nebuá que podía quedar, de profecía. Es por eso que la profecía ya no se da más en la tierra. Porque ellos anulan por completo la fuerza de la idolatría, y entonces también se anula la profecía. Explican diferentes sabios cuando hablan acerca de lo que fue la traducción de la Torah, del Tanaj, al griego. Dice, ese mismo descenso de la fuerza de la idolatría tiene que compensarse y transformarse en algo más. ¿En qué se transforma? Dicen, se transforma en la filosofía. En el momento que Hashem deja de hablar con los hombres, ahora el hombre quiere entender qué es la voluntad de Hashem. Y para eso el hombre desarrolla la filosofía. Pero se desarrolla fuera del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tiene los vestigios todavía de la nebuá. Lo que quería Hashem lo conocemos a través de los escritos de los profetas. Pero las demás naciones ya no tienen
ese vestigio de luz que queda en el mundo. Así que tienen que sacar su propia luz. ¿Cuál es esa luz? La filosofía. Explican los sabios. Teníamos 613 mitzvot, más 7, 620. Decimos que la última fue la de Hanukkah, que fue 200 años después de la gran asamblea. En ese momento se completan las 620 mitzvot que tenemos hoy en día. La gematria de 620 es Keter. Dice, en ese momento el Keter, la corona de Hashem, se completó. En el momento que se decretó la última mitzvah, 200 años después de la gran asamblea. Ahora, recordamos que el segundo Beit HaMikdash, el segundo templo, el que empezaron a reconstruir Ezra y Nehemías, estuvo en pie 400 años. 410, 420 años. Por ahí del año 200 del segundo templo fue la rebelión que llegaron los romanos, después de Alejandro Magno, por supuesto, no con Alejandro Mojadón, en hebreo lo llaman Mojadón. Mojadón es la traducción no de Magno, de su tierra natal, Macedonia. Mojadón en hebreo es el macedonio, Alejandro el Macedonio. Entonces, él no conquista Israel, él no conquista Jerusalén, pero después vienen los griegos y conquistan Jerusalén. Sabemos la historia que quieren sacar los mitzvot, la Torah, el Brit Milá, la circuncisión del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel más o menos como que se las arregla para poder contener todo esto. Pero llega un momento en el que ya es insoportable e insostenible la situación, y entonces los Hashmonaim, la familia de sacerdotes, se levanta y empiezan una rebelión. Una rebelión que empieza por 5 hombres, y empiezan a despertar más el amor por la Torah, el celo de guardar los mitzvot, que de la idolatría estaba entrando dentro del Beit HaMikdash nuevamente. Y esta familia de sacerdotes termina despertando a toda la nación de Israel. Ahora, hablábamos de que había Alexander Magdón, que era de Macedonia. Explican los sabios hoy en día, después de todo lo que fue el acontecimiento de Hanukkah. Dice, en Grecia, en Yaván es en hebreo, dice, tenía 3 fuerzas que hoy podemos ver, y también los sabios de la antigüedad las podían dilucidar. Dice, una se encontraba, como dijimos, en Macedonia. Otra estaba en Esparta, dice, y la otra era Antuna. Antuna, si le cambian la U por otra letra, van a entender la palabra aquella en español. Dice, Antuna, dice, era la raíz intelectual de Yaván, de Grecia. Magdonia era la raíz de la guerra. Y Esparta era el desarrollo corporal, el físico. Muchos van a decir, no, pero Esparta tenía muchos más grandes guerreros. Podría ser. Pero al final no es de mano de Esparta que conquistan el mundo, sino de mano de Macedonia, de Magdonia. Por eso Alexander Magdón, Kobesh et Haolame, él somete al mundo. No fueron los espartanos, fue Macedonia quien sometió al mundo. Yaván en su conjunto, pero la mano fuerte que hizo ese acto fue la mano de Magdonia, Macedonia. Dice, estos 3 niveles que vemos acá, Antuna con el intelecto, Esparta con lo físico y Magdonia con la fuerza de la guerra, vienen a representar los 3 aspectos de la Tumá, de el Nefesh, el Ruach y la Neshama, que son 3 niveles que tenemos en nuestra Nefesh, Neshama, lo que se llama en español el alma. Y explican los sabios, la contraposición de la Nefesh eran los Tavot, que son los deseos. Dice, Hashem puso en el hombre una falta que le hace buscar. Eso también lo dice la psicología hoy en día. Dice, solamente a partir de que el hombre tiene una falta, tiene un deseo de buscar. Si estuviéramos completos, no teníamos que buscar nada. Dice, y esto es la ta'avá.
Dice, pero así que podemos tener tabá para cosas buenas, podemos tener tabá para cosas malas, el deseo para lo bueno o el deseo para lo malo. Dice, esto era lo que veíamos en Esparta. Dice, desarrollar el cuerpo, la fuerza, la belleza física, dice, puede servirte para dos cosas, para lo bueno o para lo malo. Y en Yaván se representaba en todo lo que hasta el día de hoy en inglés es más obvio, sport. Sport viene de la raíz Esparta. Dice, ¿por qué? Porque la elevación de lo físico tiene mucho más conexión con algo que es más fácil llevarlo hacia lo bajo, hacia lo corporal, 100%. Dice, de ahí vienen todos los estadios, venían ahí muchas cuestiones teatrales que tenían que ver con lo físico, al final se demuestran ahí las cuestiones de la moda, todo eso. En esa época ese era el centro de su desarrollo, de su crecimiento. Dice, en el lado rujaní, en el Ruach, en contraposición a la Kedushá de Ruach, teníamos a Mogdonia. Mogdonia, dice, era como el despertarse fuerte. Dice, eso es el enojo. Dice, el enojo es la tumá, una de las tumot más grandes. La tumá que es comparable a la idolatría, a la bodázara. Entonces, en contraposición al Ruach de Kedusha teníamos el Ruach de Tumá, que era el enojo y que estaba representado en Mogdonia. Dice, y eso es algo más exterior, algo que sale. Dice, y cuando te enojas, hasta que no descargas el enojo, no te liberas. Dice, eso fue también, era la fuerza de Macedonia. Hasta que no fue para afuera y conquistó, no descansó, no estuvo en paz esta fuerza que recibió. Y dice, y en contraposición a la Neshama, teníamos a la Neshama de Tumá, digamos, a Antuna, que Antuna era la Gavá, el orgullo de saber, de conocer. Explican, y lo podemos ver, dice, una gente que va a la universidad, que completa una maestría, un doctorado, va a ver a las demás personas, bueno, no sabe tanto como yo, no es tan sabio como yo. Y la verdad es que yo estuve un par de años estudiando en la Universidad Filosofía, en la UNAM, en México. Y la verdad es que sí, que los profesores que llegaban a traducir algún libro del alemán al español, profesores obviamente con renombre dentro de la universidad, de la institución, te dabas cuenta como si había un sesgo de, bueno, ¿tú qué vas a saber? Yo traduje el libro. Entonces, dice, ¿cómo se llama? Esa arrogancia, dice, es también uno de los ¿cómo se llama? Más fuerzas más contaminadoras, porque una vez que tienes arrogancia, ya no puedes escuchar a nadie más. Una vez que lo sabes todo, ya no tienes nada, nadie te puede decir nada. Tú puedes descalificar a todos, tú puedes decir, sí, tú tienes razón, o tú no tienes razón, yo la tengo. Dice, siempre, y eso va a ir de mano de la gava, el orgullo. Entonces veíamos el enojo, el orgullo y el deseo desmedido. Dice, fueron estas fuerzas que impulsaban a Yaván. Y si quieren ver eso más claro, lo podemos ver en el nombre. Yaván, en hebreo se escribe Yud, Vav y Nun. Si escribimos una Yud, es como un puntito con un chupchik le mala como una pequeña lengüita que sube y hacia abajo también. Dice, explican los sabios en los libros de Kabbalah. Dice, este punto, dice, es la Jojumá. Incluso en el nombre de Hashem, vemos que es Yud, que es Jojumá. Es en la Vav, dice, es como una Yud, pero es la cabecita de la Yud y ahora baja, la Vav. La Vav, dice, es lo que llega al corazón, baja del Sejel, de la Jojumá, baja al corazón. Esa es la Vav. Y la Nun es otra vez la cabecita de la Yud, y en vez de bajar como la Vav, se sigue otra vez más para abajo. Dice, eso era la fuerza del cuerpo, Esparta. Dice, vemos el nombre de Yaván, la raíz también de esas tres fuerzas, como era la sabiduría, el sentimiento y la tabat, el deseo en el cuerpo. Pero como decimos siempre, en oposición a la Kedushá o a la Tumá, tenemos también a la Kedushá. Y así como tenemos a Yaván,
También tenemos en el lado de la Kedushá, Yavan es del lado de la Tumá, y en el lado de la Kedushá tenemos a Yonah. ¿Cómo se escribe Yonah? Yud, Vav, Nun, pero esta vez la Nun, al ya no ser, al final la Sofit que baja, al seguir una Hei, la Nun se dobla ¿a dónde? A la Hei, que es la Hei, la manifestación de Hashem, la Shejina de Hashem. Yonah se llama, al pueblo de Israel, a la congregación de Jacob se le llama Yonah. ¿Por qué? Porque es quien somete al final esta Yud, que es Jochma, esta Vav, que es Regishut, que son los sentimientos, y la Nun se dobla hacia la Hei, ya no baja hasta las Tavot como en Yavan, sino que la Nun dobla hacia la Hei, que es la Shejina, la presencia divina. Y es por eso que también va a llegar en su momento, antes de salir totalmente al exilio, Rabbi Shimon Bar Yochai, y nos va a revelar el Zohar HaKadosh. Si nos damos cuenta, en el nombre de Shimon son las últimas letras, Shimon, Vav, Nun. Y en Yochai, la Yud, tenemos también en Rabbi Shimon Bar Yochai esas tres letras que nos van a traer lo que es la Kedushá de los textos del Zohar HaKadosh. Y acá vemos cómo de nuevo toda esta pelea entre Yavan y el pueblo de Israel no era una pelea simplemente por querer conquistar al otro. Querían conquistar nuestro Segel, querían conquistar nuestros mitzvot, querían sacar de nosotros esa Kedushá con la Tumá. Esa es una Tumá que hasta el día de hoy lo seguimos viendo. El teatro, el cine, todo este culto al cuerpo, que incluso llega a enfermar a la gente. Es sabido en día de hoy que mientras más una muchachita, una niña esté expuesta a este tipo de estímulos, más propensa es a sentirse inconforme con su cuerpo. Y también en los hombres, en menor medida, pero también en los hombres. ¿Por qué? Porque esta fuerza se mete en nuestro segel, se mete en nuestro regishut y quiere sacar todo esto a través de nuestro cuerpo. Y es por eso que la Torah siempre se opuso desde ese momento y hasta el día de hoy se sigue oponiendo a esos movimientos que tienen que ver con la filosofía de Yavan. Si bien es cierto que al día de hoy el reino de Yavan dejó de existir, su filosofía perdura hasta este día. Y bueno, con la ayuda de Hashem, con el estudio de la Torah, podamos seguir sometiendo nuestro segel, nuestro reishut, nuestros sentimientos y nuestro tabá a la Torah, a pegarnos a Hashem. Porque el cuerpo no es nada malo, siempre y cuando lo destines para cumplir las mitzvot que Hashem nos dio. Esperando que se encuentren bien, de nuevo, donde quiera que nos acompañen, que reciban una bendición, refuah shlema, para el pueblo de Israel donde quiera que se encuentre, para las naciones y las familias del mundo. Desde Jerusalén nos despedimos. Shalom.